El día de hoy le vamos a presentar al profesor Julio Menchú, que nos trae la conferencia Manuel Estrada Cabrera y la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. El profesor Julio David Menchú es profesor en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le gusta enseñar historia para cambiar paradigmas. Tiene 14 años de experiencia en la docencia. Sus temas de interés radican en la enseñanza y aprendizaje de la historia, la espiritualidad maya, la historia de las mentalidades y la microhistoria. Entonces, le damos la bienvenida y agradecemos mucho su presencia. Las preguntas las podemos hacer por el chat y al finalizar le vamos a tener un espacio para ellas. Así de que, bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, muy amables a todos por estar acá. Agradecemos el espacio y bueno, les queremos contar que el octubre en Guatemala celebramos el Día del Historiador y de la Historiadora. Entonces vamos a, pues como colectivo, pues decidimos que este octubre fuera pues para los espacios para nuestras conferencias. Así que quiero presentar un trabajo que realicé el año pasado para una investigación, para un seminario, el seminario Régimen Liberal, dirigido por la doctora Tania Sagastú. Más o menos la idea es que podamos ir platicando acerca de este proceso, que es uno de los que más me interesa que podamos ir compartiendo. El tema de este estudio, que lo vamos a ver rápidamente, se llama Manuel Estrada Cabrera y la Primera Guerra Mundial: las políticas públicas y las medidas económicas de su gobierno para enfrentar la crisis económica durante el periodo 1914-1919, que es el periodo de la Primera Guerra Mundial. Básicamente, la idea de esta investigación es que busca presentar los mecanismos que el Estado de Guatemala, dirigido por Manuel Estrada Cabrera, utilizó durante los 6 años que llevó el proceso de la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial, como se le conoce posteriormente. Este hecho histórico, que si bien es cierto, tuvo un escenario europeo, por intereses imperialistas va a abarcar todo el mundo, y Guatemala no es la excepción. Esta investigación la realicé en el segundo semestre del año pasado, y fue interesante los hallazgos que se encontraron. Me dediqué a investigar el marco legal, hacer la investigación en la recopilación de leyes del periodo mencionado para ir viendo cómo el Estado de Guatemala, dirigido por Manuel Estrada Cabrera, pues empezó con estas medidas económicas. Para empezar, tenemos que recordar que el Estado liberal en Guatemala tiene su origen desde 1871 oficialmente, con la reforma que se da dirigida por los futuros liberales. En este caso tenemos la fotografía del primer presidente del régimen liberal, y que va a durar hasta el gobierno de Jorge Ubico Castañeda en el 44. Entonces tenemos esas fechas extremas como para entender este proceso. Sí. El asunto es que este periodo está fuertemente marcado por una ideología de tipo liberal, anticlerical, como ustedes saben, pero fiel a los principios liberales. Tiene el sentido de ver a la población indígena como una población inferior, ¿sí? Que esto es propio de este periodo da. Bueno, vamos a hablar entonces de los ejes económicos liberales que han sido o los principales ejes de estos gobiernos. Uno, que el café se convierte en la base económica del país. La economía del país se transforma en una agroexportadora, pero de monocultivo. Entonces es en este momento donde la economía de enclave se acrecienta aún más en la región. Entonces el primero de estos elementos es el que el café se convierte en la base de la economía, ¿verdad? Para reactivar todos los procesos económicos relacionados al café, pues se ve obligado entonces al trabajo forzoso de las comunidades indígenas a partir de diversos acuerdos que empiezan con el decreto 171 hasta la ley de la vagancia de la época de Jorge Ubico. Y bueno, como les decía anteriormente, pues se dan estos grandes procesos de incipientes de una economía de agroexportación, pero que tiene un sentido no solo de monocultivo, sino también de una economía dirigida por los gobiernos liberales. Ahora, el asunto es que el gran periodo liberal, no puede ser visto y no puede ser analizado sin hablar de dos aspectos. Una, de las dictaduras militares,
y de la dictadura civil de Manuel Estrada Cabrera, que se da entre 1873 y el gobierno el gobierno de Jorge Ubico entre 1873 y 1875, y el de Manuel Estrada Cabrera, que es el gobierno de los 22 años, entre 1898 y 1920. Esta es una fotografía de don Manuel, como era conocido, don Manuel Cabrera, como era conocido en este entonces. Sí. Como era conocido en este momento, pues entonces que hay un asunto de paternidad, que don Manuel Cabrera, como se hacía llamar él, va a estar más relacionado o más identificado con la mamá que con el aspecto paterno. Entonces vamos a hablar de Manuel Estrada Cabrera, que es el personaje principal, ¿sí? Él nace el 21 de noviembre de 1857 y fallece en la ciudad de Guatemala el 24 de septiembre de 1924. Fue el 14 presidente de la República. Entre el 8 de abril de 1898 al 15 de abril de 1920, cuando se da el derrocamiento de los unionistas. Esta fotografía que les estoy presentando es una fotografía de 1917, justo antes del periodo de los terremotos, que vamos a hablar posteriormente. No podemos dejar de pensar en la larga data con los elementos del siglo XIX, finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, de esta dictadura que se le va a conocer como la dictadura de los 22 años. La gestión de Manuel Estrada Cabrera se ha cuestionado de muchísimas formas. El asunto es que hay pocos estudios, o es uno de los periodos menos estudiados. Es uno de los periodos menos estudiados de esta época. Podemos, sin lugar a duda, explicar o decir que el periodo ha sido, en definitiva, marcado por su fuerte personalidad, y que además va a ser uno de los pocos, ¿sí? Va a ser uno de los pocos civiles que va a gobernar durante este periodo, pero que va a tener la forma de lograr hacer que el ejército le jure fidelidad y que sean fieles además. Uno de los puntos más importantes es de analizar de este proceso, pues es la persecución que sufren todos aquellos que se atrevieran a contradecir. Y de hecho, el cambio cultural que se da durante el periodo de Manuel Estrada Cabrera es tan radical que, por ejemplo, las procesiones cambian en su momento parte de la estructura que se dan, desde el hecho de que los penitentes ya no pueden huir con la cara cubierta, sino necesitan ir con la cara descubierta para evitar un posible atentado al dictador durante este periodo. Entonces, el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, como les decía, es poco estudiado, pero tiene implicaciones de larga data, que seguimos viendo hasta el día de hoy. Vamos a hablar entonces a niveles generales de la economía durante su periodo, ¿sí? Durante sus 4 periodos electos. 1. Va a heredar una crisis económica y fiscal bien interesante, ¿sí? Se recuerdan que ya hay una primera crisis del café a finales del siglo XIX, él llega en el proceso en que se está dando este. Para este proceso, José María Reina Barrios ya ha empezado a emitir papel moneda entre 1895 y 1896. Esto por la descapitalización que está pasando en el Estado. Como dice Todd Little Shibor, indica que la crisis económica que él encuentra no interfirió, por lo menos en la primera parte del periodo, en la capacidad que tiene el gobierno para continuar proporcionando estos servicios a la nación y de ampliar el papel que jugaba en la vida nacional. También el difunto Alfredo Guerra Borges indica que la dictadura encabezada por don Manuel fue un periodo en el que cuidó celosamente el aislamiento de la sociedad con respecto a las corrientes mundiales del pensamiento moderno. Entonces va a haber un departamento que se dedica a filtrar qué información puede entrar y cuál puede ser publicada además. Todo esto pasa, sin lugar a dudas, por los censores del presidente. Es interesante analizar estos procesos de adulación y demás que se dan, porque para que él pudiera mantenerse de esta manera en el gobierno durante los 22 años, tuvo que hacer generosas concesiones a intereses foráneos.
vamos a ver unos ejemplos que son los que me interesan y los que estudié, que al final van a tener una directa o indirecta participación en que él se pueda sostener en el poder. De hecho, el último gran intento, el gobierno de Estados Unidos, como lo vamos a verlo, tiene que ver con el sostén de su gobierno, ¿sí? Entonces, Estados Unidos ha sido el garante de la dictadura, ¿sí? El presidente Woodrow Wilson busca hacer de América Latina un lugar seguro para la democracia. Si estaban bajo estas categorías, entonces Manuel Estrada Cabrera podía permanecer por tiempo indefinido en la presidencia. Esto según Catherine Rendon. Entonces, hay que analizar que el papel hegemónico de Estados Unidos frente a toda la región es importante para mantener al dictador. El periodo que estamos estudiando, el periodo que se estudió fue el de la Primera Guerra Mundial. Esto hay que entender que Guatemala tiene fuertes lazos comerciales con Europa, particularmente con Alemania, ¿sí? Estas relaciones económicas y comerciales van a hacer que sea muy proclive a defender los intereses de los alemanes, ¿sí? Y estos intereses pues van a generar como las políticas externas que el gobierno va a tratar de aplicar durante todo este proceso de la Primera Guerra Mundial. Miramos aquí una fotografía del conflicto del bando alemán. Ahora, según se van cerrando los espacios marítimos para poder transitar, esto crea condiciones de grandes problemas para Guatemala, porque tiene que cambiar los mercados. Entonces, de esta manera, Guatemala se ve en la obligación de depender más hacia la política económica y la política extranjera de Estados Unidos, ¿sí? Esto hace entonces que las condiciones sean proclives para que Estados Unidos intervenga aún más de como lo ha hecho en la región, ¿sí? En la región en Centroamérica y sobre todo en Guatemala. Ahora, me di a la razón de buscar información sobre la Primera Guerra Mundial en todos los periódicos de la época. El asunto es que en ningún periódico aparecen noticias sobre el conflicto. Ambos sabemos que la primera, yo esperé encontrar, por ejemplo, noticias sobre el asesinato del archiduque Francisco Fernando o cosas por el estilo, que se da en junio del 14. No aparecen las noticias. Las primeras noticias que se dan aparecen hasta el periódico El Guatemalteco en 1914, en donde a partir del decreto 718, Guatemala se declara neutralidad ante el conflicto europeo. Si ustedes analizan, vamos a ver lo que dice el decreto. Dice el decreto 718, Manuel Estrada Cabrera, presidente constitucional de la República, considerando que el estado de guerra ha sido declarado en varias naciones europeas de Europa, de las cuales Guatemala mantiene cordiales relaciones. Por tanto, en Consejo de Ministros, decreta 1, se declara la neutralidad de la República en el actual conflicto europeo. 2, las autoridades de la República y sus habitantes arreglarán su conducta conforme a las convenciones concernientes a los derechos y deberes de las potencias y personas neutrales, tanto en materia terrestre y marítima, y para mantener todos estos asuntos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en este momento, entonces, Manuel Estrada Cabrera está pensando, asumo yo por las noticias, que no hay, ¿sí? Que la guerra iba a ser algo sumamente pasajero, no de las dimensiones que se creían. Entonces, pues es lo que piden este decreto, es que se mantengan los derechos de un tratado previo que hay en caso de las potencias, donde no hay, para mantener como las relaciones lo más lejanas posibles con el decreto de neutralidad. Esto, pues, esto es decretado para agosto de 1914. Y aparecen las firmas en el decreto, como ustedes saben, de Manuel Estrada Cabrera, de José María Reina Andrade, de Luis Ovalle, de Edgar Girón y de Joaquín Torres. Joaquín Torres
que es el secretario que es el secretario de Estado en el despacho de Hacienda y subsecretario del ramo, Joaquín Torres, es la persona que va a ser posteriormente delegada para las conferencias de paz por parte del Estado de Guatemala. Ahora, esto es un dato interesante porque de esta manera pues se entiende que el gobierno de Estrada Cabrera necesita mantener buenas relaciones entre los estados en conflicto, porque la mayoría de personas, la mayoría del café es negociado en Frankfurt, en Alemania. Y esto entonces es mejor mantener las relaciones bastante sanas y evitar dificultades y problemas. A ver, una de las medidas que Manuel Estrada Cabrera está tratando de utilizar es que va a pedir que evitar que se rompan las relaciones diplomáticas y comerciales con el conflicto. Para evitar romper relaciones diplomáticas, va a pedir que los barcos mercantes que ingresen a Guatemala tienen que desmontar sus equipos de telecomunicaciones. Me imagino que son cablegráficas y demás, ¿sí? Entonces, estamos viendo que Manuel Estrada Cabrera trata de mantener una relación bastante cordial con las potencias, eh, porque nos indican que entonces que si el comercio, por lo menos hasta esta primera parte, continúa estando en la menor medida libre, por ejemplo, con el caso de Alemania, que son con los que mantiene mayores relaciones. Entonces dice, aquí lo resumí, dice, referente al decreto gubernativo 718 del 12 de agosto próximo, pasado, dice. El presidente constitucional de la República, en acuerdo del decreto citado, acuerda que desde la presente fecha todos los barcos de comercio de las naciones beligerantes que se hallen en aguas territoriales o que entren en ellas desmantelen sus aparatos de telegrafía inalámbrica mientras permanezcan en la jurisdicción. Los buques que no cumplen con esta disposición serán considerados como navíos armados y se les notificará la orden de retirarse de aguas guatemaltecas. Quiere decir que Guatemala no tenía la capacidad de enfrentarse bélicamente con ellos, por supuesto, de conforme con la Convención 13 de la Haya de 1907. Comuníquese, Estrada, del secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, Luis Toledo Herrarte. Entonces, Guatemala trata de tener unas buenas relaciones con esto, ¿sí? Ahora, el asunto es que las relaciones va en un estira y encoge, va en un estira y encoge de no querer venir y meterse más de la cuenta y demás. ¿Por qué? Porque con todo esto de la neutralidad, por ejemplo, en el caso del gobierno de Guatemala, vi la correspondencia donde está el telegrama, donde se le avisa de la muerte del emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Que era emperador de Austria, rey católico de Hungría, que se da durante el proceso de la guerra, ¿sí? Y aún así eh, se tiene una cierta deferencia con el Imperio Austrohúngaro al decretar 5 días de duelo, izando la bandera media asta. Entonces hay una relación de ustedes están en conflicto, yo no me meto, nosotros no nos metemos, pero estamos tratando de mantener estas buenas relaciones. Entonces, como miran ustedes la fotografía del decreto, pues entonces está donde en el artículo 2, que es interesante, se pide que la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará oficialmente el pésame al gobierno de Guatemala, al gobierno de Austria-Hungría. ¿Sí? Entonces se les explica, se les dice que se va a mantener el pabellón y todo, y de hecho se hace los 5 días. Ahora, como dicen diversos autores, el gobierno trata de atraer la inversión extranjera sin tocar los bienes de los últimos del Imperio Alemán en Guatemala. Se recuerdan que desde finales del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, de la segunda parte, perdón, del siglo XIX, se encuentran ya intereses alemanes en Guatemala con respecto a las fincas de café. Es por esta razón que el mercado del café en Guatemala se vende en Frankfurt, ¿sí? Y no en Nueva York, porque obviamente hay mejor forma de negociar de alemán a alemán que de alemán a estadounidense en Nueva York. Catherine Rendon indica, que es una de las personas que investiga este periodo, que a pesar de la incontrolable inflación,
para este proceso de la guerra, yo lo voy a dividir en 3 procesos. No sé si está bien, Amalia o Lorena. Casi no te escuchaba. Ya estábamos. Lo último no se podía. Te habías quedado congelado por un rato. Ya estamos nuevamente. Perfecto. ¿Se mira la pantalla? Sí. Sí. Va. Entonces, uno de los grandes procesos es el tema de la crisis económica, que es la baja de los precios del café. No es que se dé como dicen los diversos autores, no es que se dé una crisis por el precio del café en un primer instante, sino por los mercados en donde se vendían, ¿sí? Hay que recordar que estos eran negociados en la casa de bolsa de Frankfurt, pero les toca pasar de nuevo a un nuevo mercado, que es el de Nueva York. Y esto tiene que ver con el encarecimiento del flete o del viaje, porque se recuerdan que ya hay guerra submarina en la región. Entonces, para poder pasar, tenían que pasar, obviamente, los barcos para poder desembarcar, tenían que pasar frente a las costas de Francia y de Inglaterra, que era donde estaba el meollo de la guerra marítima que se está dando. Entonces, el flete va a ser muy caro. Y ya Estados Unidos, como potencia, comienza a presionar para que los intereses económicos de Estados Unidos sean más favorecidos. El factor número 2 que se logra determinar a través de esta investigación es que el segundo factor que determina el gran problema económico es, por supuesto, los terremotos de Navidad de 1917 y el último terremoto que se da el 25 de enero de 1918, ¿sí? Que destruyen prácticamente la capital y que, como ustedes saben, pues va a traerse al país literalmente abajo. Miren ustedes en la fotografía, este es el antiguo convento de los terciarios franciscanos, de la Orden de San Francisco, que queda a la par del templo de San Francisco, y si ustedes logran ver aquí al fondo, aparece la iglesia de Santa Clara. Esto obviamente trajo grandes problemas económicos para Guatemala. Y un factor número 3 sería claramente que estamos recordando esto, ¿sí? Que es el asunto de la gripe española o la influenza que asoló el país entre 1918 y 1919. Para 1918, y esto es interesante, vamos a leer esto, se da el primer aviso sobre la llegada de la enfermedad. Esto aparece en el Diario de Centroamérica en junio, pero no le dan la mayor importancia, muy parecido a lo actual. La gripe, el primer reporte que se da de la gripe se da en el occidente del país, pero las noticias que le dan le van a poner un tinte étnico, culpando a la propagación a los indígenas por no tener buenas condiciones de higiene. Obviamente diversos autores van a coincidir que la mortandad que se da es porque la población indígena tiene menos recursos para atenderse, mientras que las personas que viven en las urbes, las poblaciones ladinas y las poblaciones urbanas van a tener mejor atención, ¿sí? Van a tener mejor atención porque están los hospitales y pueden pagar los servicios médicos privados, muy similar a lo actual. Además, entonces, esto es interesante. La problemática económica, más que la mortandad en sí misma, es porque los cafetaleros estaban más preocupados porque no tenían quien les cosechara el café, porque se recuerdan que la mano de obra era prácticamente semiesclava, ¿sí? Debido a la mortandad ocurrida por la influencia. Justo la gripe española llega cuando el mercado en Estados Unidos y las ventajas en la casa de bolsa de Nueva York ya habían mejorado considerablemente. Mientras tanto, tenemos un factor determinante, y este es uno de los más importantes, que es el telegrama Zimmerman, que es el que hace que Estados Unidos ingrese a la Primera Guerra Mundial, perdón, ¿sí? Ahora, Estados Unidos, mientras tanto, está preocupado a nivel institucional porque en el resto de Centroamérica hay sentimientos pro-alemanes, ¿sí? Se recuerdan que en el enero del 17, bueno, los ingleses interceptan el telegrama donde le piden al gobierno mexicano que entre a la guerra a favor de los imperios centrales
y que convenza a Japón de cambiarse de bando para que, ofreciéndole el cambio que le van a reintegrar los territorios perdidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 50 años antes. Ahora, el asunto de esto es que en general vamos a ver grandes problemas y grandes dificultades económicas y esto hace que las condiciones cambien para Guatemala con respecto al embargo de los bienes alemanes. Entonces, se da ya prácticamente la entrada de Estados Unidos a la guerra y Guatemala, por ser Estado aliado de Estados Unidos, pues tiene que declarar la guerra como Estado asociado. ¿Sí? Ahora, básicamente, este es como el tema generador de la guerra. Vamos a ir viendo entonces las medidas económicas que tratan para atraer la inversión. El primero es un poquito antes del inicio de la guerra, pero se da una generosa concesión de terrenos en Izabal a la United Fruit Company en 1910. ¿Sí? Y ya propiamente, ya entrando en el periodo de la guerra, el 30 de septiembre de 1914, a partir de este momento hice un rastreo del año previo y del año posterior a la guerra, y sí se nota que hay una diferencia del tiempo, de la temporalidad histórica de la guerra del 14 al 19, donde sí hay una abundante forma de atraer la inversión extranjera de personas que quieran invertir en Guatemala, por supuesto. Entonces, el 30 de septiembre se aprueban 3 decretos. El primero trata sobre la entrega de una licencia para exportar mármol en Teculután, sin impuestos por un lapso de 10 años. En abril de 1915, ya que se ha reunido la nueva asamblea, ¿sí? La asamblea, a nombre del presidente, amplía la concesión a 30 años sin impuestos, ¿sí? Entonces, tienen el terreno, tienen la opción y además hay un decreto que lo vamos a ver adelante donde se les facilita muchísimo el transporte del mármol que están explotando en esta región. Ahora, en ese mismo decreto también se prohíbe, ¿sí?, sacar del país cobre, aluminio, zinc y cualquiera de sus aleaciones. ¿Por qué? Porque estos son material de guerra. Entonces podría, según los criterios que se utilizan en el marco de ley, es que pueden ocasionar problemas a la infraestructura del país. Se recuerdan que el país se sigue electrificando, entonces esto puede crear condiciones desfavorables para este proceso. Y además, los bienes alemanes, los alemanes están pensando en que puede haber una posible intervención, han tenido noticias de que han querido sacar oro y plata, pero como no pueden sacar las monedas, entonces han comprado hilos de plata e hilos de oro para tejer y bordar. Ustedes saben que en Guatemala hay una larga tradición de tejer de bordar con oro y plata, sobre todo la ropa de la vestimenta de las imágenes religiosas, y entonces es una forma como para poder sacar en producto y no en metálico propiamente el oro y la plata. Entonces hay como una medida para prohibir que haya fuga de capital del país. Sí vemos que hay un crecimiento económico en la región, porque a partir del decreto 748, la empresa Novela Cement Company, que ya sabemos cuál es, va a renunciar a la concesión dada por el gobierno. Hay un decreto donde se les exonera de pagar impuestos hasta que la empresa pueda producir el 100%, y esto tiene un tiempo. Entonces, a partir de este decreto 718, pues ellos renuncian, ellos avisan que ya están produciendo el 100% de su capacidad, y entonces piden que que ya van a poder pagar impuestos a partir de este acuerdo. Entonces, ellos tienen, hasta el momento, como les había comentado, tenían exoneración de impuestos, exención de impuestos, y bueno, en este momento la fábrica de Cementos Progreso, que es la que se encuentra en la zona 6, empieza a producir ya el 100% de su capacidad, entonces se les exonera de los impuestos. Claro, posteriormente vuelven a tener otras exoneraciones y otras exenciones de impuestos.
Ya para 1916, ya el gobierno está buscando cómo exportar y cómo, no solo, en vez de exportar, cómo producir, cómo buscar hidrocarburos en el país. Entonces van a autorizar a una compañía, la West Indian Oil Company, que es una sociedad colectiva domiciliada en Estados Unidos, y a otra empresa subsidiaria, la Mexican Harbor Lumber, para hacer negocios en el país. Esto con un fin, que puedan buscar las mejores los mejores lugares para la extracción de hidrocarburos. Ahora, también se da un proceso, este proceso es el de que se va a dar donde se otorgan unas minas en Mataquescuintla. Por ejemplo, esta es una, la Mining Company, para explotar la mina Magdalena de plata y cobre. Esta se entrega a una propiedad, mina que se llama Mina Los Ocotes, también en Mataquescuintla, pagando por el terreno a la misma empresa. Es decir, hacen una especie de juego donde son dos decretos distintos, ¿sí? Donde una empresa le paga a la otra para poder hacer la exploración y extracción de plata y cobre en esta región, ¿sí? Y tienen una extensión también de 30 años para los impuestos, ¿sí? Este es un decreto que va concatenado con el de la exploración y la explotación de mármol en Teculután, porque para junio hay un interés de hacer navegable el río La Pasión, ¿sí? Y luego de que sea navegable, concesionarlo posteriormente. Entonces van a buscar empresas que quieran hacer navegable donde no sea navegable el río para poder exportar la mayor cantidad de materiales. Esto tiene que ver con el carácter del café, porque entonces las Verapaces pueden sacar vía el río su producción hacia los puertos. También hay una ley de impuestos y rebajas de exoneraciones impositivas. Los más importantes que se encontraron para este año son en 1915, el gobierno toma las medidas para apoyar a los productores de azúcar. Se recuerdan que los azucareros son muy importantes, han sido económicamente, han sido los que más mueven dinero en el país, y entonces toca quedar bien con ellos. Entonces para 1915 el gobierno les va a apoyar porque no hay una industria creciente, no hay una industria que pueda suplir las necesidades de los sacos de algodón. Entonces se les va a dar una exención de impuestos y se les va a permitir que se les va a rebajar los impuestos para la exportación de estos costales que van a servir para poder almacenar el azúcar y enviarla, ¿sí? Ahora, previo a los terremotos del 17, ¿sí? El gobierno exonera del pago de derechos de importación algunos artículos de construcción, así como va a declarar libres los derechos de importación sobre todos los materiales de construcción de edificios de cualquier naturaleza. Esto va a ser con el fin que las grandes empresas que se quieran venir a establecer a Guatemala puedan construir sus edificios sin pagar aparentemente grandes cantidades por los materiales que van a ser necesarios para la construcción. Esto aunado a que en Guatemala ya se produce el cemento tipo Portland de la fábrica de cementos conocida. Además, ¿sí? Hay un acuerdo, se recuerdan que en este momento se está dando la idea de las exposiciones nacionales, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas que quieran presentar sus productos en esta exposición nacional, los materiales que deben presentar en la feria nacional van a tener rebajas por el mes de enero. Es decir, se buscan aquellas formas en que el Estado pues busque atraer la inversión económica, porque de esta manera pues los extranjeros se pueden interesar en el país y pueden venir a invertir en Guatemala, ¿sí? Ahora, para el 17, vamos viendo algunos rápidamente. En Guatemala ya se exporta banano claramente, ¿sí? Hay que recordar que ya se había concedido un gran territorio a la United Fruit Company, pero además se emite un decreto por el cual se le cobrará 1 centavo euroamericano por cada racimo de banano que se exporte del territorio de la República.
Esto es de las cuestiones más negociadas que hay que se dice en los periódicos que es negociado, porque pues el Estado necesita financiarse a partir de los terremotos, ¿sí? ¿Se recuerdan que habíamos hablado anteriormente donde se da las licencias de exploración sobre hidrocarburos en el país? El caso es que en este momento, ¿sí? Es contradictorio porque más adelante se cambia la ley, pero a partir del decreto 722, el Estado se va a asegurar que todos los intereses sobre los bienes del subsuelo van a ser reservados a la nación, ¿sí? Pero el Estado mismo puede decir quién va a explotarlos a nombre del Estado, ¿sí? Entonces se hace la ley y se hace la trampa. Estas fuentes de petróleo y de hidrocarburos en general por eso es que se dan las concesiones a estas empresas para que busquen dónde poder explotar el petróleo. Lo que no se sabía en este momento, pues, es que no habían tantas reservas como lo habían en otros lugares. ¿Sí? Ahora, ya con fines entreguistas, ya se están dando los bienes alemanes. Sí, se recuerdan que la empresa eléctrica originalmente es alemana. Y entonces, con fines entreguistas, el gobierno de Guatemala expropia la empresa eléctrica. ¿Sí? Técnicamente va a mantener la empresa eléctrica un par de meses, pero luego van a decir que no pueden mantenerla porque no tienen la capacidad económica. Obviamente están cobrando el servicio de luz, pero la excusa es que no tienen la forma, ni los técnicos, ni el dinero para poder hacer crecer la empresa eléctrica. Entonces, a partir del decreto 722, se ordena la venta de la empresa eléctrica, ¿sí? La excusa es que no pueden seguir manteniendo la generación de la electricidad, entonces mejor la venden, ¿sí? Y obviamente la compra una empresa estadounidense. Y el decreto es bien amplio donde dice, y también está el decreto donde la venden, ¿sí? Bueno, el caso es que la guerra está llegando prácticamente a su fin, ¿sí? La guerra siguió el curso y el país era un simple observador, proveedor de materias primas, madera, caucho y bananos. Pero ya a partir del desarrollo de la guerra, ya a partir de 1915, ya todo se hace vía Estados Unidos, ya no se hace vía los demás países involucrados en el conflicto. El país que más sale perdiendo con respecto a este monopolio que se ejercía, por así decirlo, de las exportaciones van a ser propiamente los alemanes, ¿sí? Es hasta abril del 18, ¿sí?, en que la Asamblea se reúne mediante el decreto número 976 de la Asamblea, se declara el estado de guerra. Y Guatemala asume la misma actitud beligerante de los Estados Unidos contra el Imperio Alemán. Es decir, somos potencia vencedora en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Estos decretos, este decreto se encuentra publicado en la página de Historia GT, en la sección de transcripciones. Ahora, el asunto es que revisé periódicos y no aparece mayor cantidad de noticias, ¿sí? Pero solo aparece en un periódico, y este periódico aparece en CIRMA, ¿sí? Es el único periódico que logré encontrar sobre este periodo. Entonces, se celebró el decreto 749, en que se declara fiesta el día 30 de junio y el 1 de julio, porque al final se da el armisticio, se da el proceso para firmar la paz, ¿sí? Ahora, entonces, a partir del decreto 747, que indicaba que quedan de baja de inmediata y absoluta la intervención del gobierno todos los bienes, derechos y acciones que se encontraran dentro del territorio de la República, ¿sí?, los súbditos del Imperio Alemán o de cualquiera de las naciones aliadas de Alemania. Es decir, se da una intervención, solo le quitan prácticamente a la empresa eléctrica y de ahí técnicamente todo debería de regresar a la normalidad, porque se crea un pequeño grupo de personas que van a reglamentar cómo se van a intervenir los bienes alemanes durante la Primera Guerra Mundial.
el maestro Alejandro Conde hizo un trabajo muy interesante para la Segunda Guerra Mundial en este proceso, ¿sí? El asunto es que la Asamblea pues va a decretar válido el Tratado de Versalles y es ratificado en Guatemala. El tratado es el 11 de noviembre del 18, es la firma del armisticio, ¿sí? Y lo interesante del caso es que es hasta agosto del año siguiente, del 19, donde se ratifica por la Asamblea el Tratado de Versalles, que es el señor Joaquín Campo el que firma al nombre del Estado de Guatemala el acuerdo. Esto es un asunto sumamente interesante y que fue bien interesante analizar, porque la Asamblea, en una actitud servil, va a decretar, van a hacer un decreto, van a hacer un acuerdo en donde se establece el agradecimiento al presidente Woodrow Wilson por su actitud eminentemente patriótica, humanitaria en la guerra mundial y que corresponde a los más altos intereses, ¿sí? Unos altos intereses correspondientes a las Américas, ¿sí? Bueno, para ir terminando con estas reflexiones finales, bueno, el gobierno de Manuel Estrada Cabrera va a tener muchísimas contradicciones para mantener las relaciones sociales entre las potencias afectadas del país, ¿sí? Va a tratar de mantener una buena relación con ambos bandos hasta que le es imposible, tiene que intervenir los bienes alemanes, ¿sí? Y por esto obviamente ya sabemos que es por orden de la potencia hegemónica que es Estados Unidos. Además, pese a las vicisitudes, logró mantener hasta donde fue posible esa neutralidad en el conflicto, ¿sí? El factor determinante es el telegrama, donde Estados Unidos entra a la guerra y le pide a sus potencias aliadas que entren a favor de él. Se recuerdan que el Tratado de Versalles es firmado por las potencias vencedoras y Guatemala entra como potencia aliada. Bueno, esto va a facilitar que Estados Unidos pues sea la potencia hegemónica de la región, de la que, como ustedes saben, sale victorioso y que se logra meter a este proceso. Además, se recuerdan que pues el presidente Wilson va a tener injerencia en toda América Latina y va a tener un papel determinante en mantener a Estrada Cabrera por último periodo en el 17, que es el periodo que gana. Bueno, la política de entregar los recursos al país siguió durante la gestión, ¿sí? Algo propio de los liberales. Se recuerdan que los liberales van a tener esa actitud entreguista. Pero el factor de la guerra, a mi criterio, determinó que las políticas tomaran un rumbo distinto, que el poder de facto que mantenía Estrada Cabrera fuera debilitado, ¿sí? Los factores determinantes son los terremotos del 17 y del 18 y la gripe española que se ve aunada por el terremoto. Muchas gracias, Julio, por tu excelente presentación y el panorama que nos brindas acerca de Guatemala y la forma en que afecta la guerra a Guatemala en esta coyuntura y las acciones que tuvieron que tomarse desde las esferas gubernamentales. Invitamos a nuestros amigos a plantear sus preguntas por medio del chat, entonces las estaremos revisando y trasladándolas acá. Ok, son felicitaciones por la ponencia. Juan Francisco Godínez dice: felicitaciones por la exposición, y si pudieras ampliar sobre el tema de los alemanes, la forma en que quedaron en Guatemala posterior a la guerra. Muy bien. Sí, sí. Tu micrófono. Muy bien, gracias. Muy bien. Es interesante porque sí se da una tolerancia de los bienes alemanes. Al igual que con Ubico en la Segunda Guerra Mundial, Manuel Estrada Cabrera trata de evitar al máximo, ¿sí? la intervención de los bienes, ¿sí? Que es algo que se da durante este periodo. Se da una cierta tolerancia, de hecho, se tarda muchísimo
el decreto para organizar esa intervención de los bienes alemanes, ¿sí? Entonces pareciera que hay una cierta libertad que van a gozar los alemanes. De hecho, pareciera que hay, pero no me dio tiempo para terminar de investigarlo, pero pareciera que se da el caso que muchas personas alemanas pasan sus bienes a nombre de otras personas para mantenerlos, para poderlos recuperar en un futuro, ¿sí? Y de hecho, esto también se da a entender en el decreto que mencioné, en el último decreto que mencioné, donde pues se devuelven los bienes, ¿sí? Entonces sí hay una política más o menos de tolerancia, ¿sí? El caso es que las grandes empresas, como en el caso de la empresa eléctrica, pues esta sí es confiscada y es vendida, ¿verdad? Es el único caso que logré encontrar directamente. Y creo que tiene que ver con el tema, de que han logrado los alemanes, han estado ya muchísimo tiempo con el tema del café, ¿sí? Entonces, por eso es que hay esa tolerancia. Ok. Julia Denise pregunta, ¿hubo políticas entreguistas similares en otros países centroamericanos o solamente fue en Guatemala? Esto está fuera de mi campo de estudio, pero revisé algo similar en Honduras. Y es que se recuerdan que en este momento Honduras tiene problemas económicos similares, pero con la otra empresa de banano. Entonces, hay allí una serie de similitudes políticas bien interesantes. Pareciera que sí hay una actitud similar con respecto a todos los países de la región. Y es que habría que pensar, muchos de los países, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, venden sus productos en Alemania. Entonces, ¿cuál es la forma de garantizarse que el país no se hunde económicamente cuando está el conflicto con las potencias? Entonces es entregar. Y hay que recordar que la potencia hegemónica, y de hecho, las personas que han estudiado a la UFCO se dan cuenta que en estos periodos es cuando la UFCO crece muchísimo. Porque además hay que pensar, pensando en voz alta, no he confirmado esto, pero pensando en voz alta, se recuerdan que el banano es un producto que sí puede llegar perfectamente, si se corta verde, como se corta, llega a una gran distancia. A mi criterio, esto podría haber servido para alimentar a los soldados en el frente. No estoy seguro, podría ser, es una conjetura que manejo, ¿verdad? Oh, de acuerdo. Roderico Cacao pregunta, ¿qué consecuencias tiene para el gobierno de Estrada Cabrera y de Jorge Ubico a la economía actual si Ubico seguía la línea de los alemanes? O sea, hay que recordar que la política económica que se maneja durante los gobiernos liberales es atraer la inversión extranjera. Se recuerdan que hay conceptos de eugenesia, ¿sí? Que hasta el día de hoy seguimos manejando. Entonces, estos conceptos pues van a tener estas categorías propias de los gobiernos liberales, y sí hay una política de tolerancia y de atracción a la inversión extranjera sobre todo de alemanes. Se recuerdan que hay una tercera oleada, creo que podríamos decirle así, una tercera gran migración de alemanes hacia Guatemala en los años 30. Entonces esto es justo en este periodo intermedio. ¿Por qué? Porque se les van a dar grandes concesiones. O sea, solamente por ser europeo, pues ya tiene extensiones de impuestos, se le entregan tierras, se le dan mejores condiciones, ¿sí? Para que vengan a invertir, a traer el progreso a Guatemala. Entonces, sí hay una política muy similar en los dos grupos. Obviamente, del que se tiene más referencia es de Ubico, por la admiración que tenía a Hitler. Hay que recordar que el gobierno de Hitler es fascista, ¿sí? Entonces hay una similitud y una admiración hacia los alemanes, que son considerados pues como una raza superior, que esto ya lo vamos a ver sobre todo en la Segunda Guerra Mundial con estos elementos eugenésicos, ¿sí? muy bien. Estuardo Valle Briones. Bienvenido, Estuardo, gusto de.
tenerte por acá. Pregunta, primero dice, muy excelente ponencia, y pregunta, ¿en qué periodo liberal es donde se hace más entrega de los bienes nacionales a las potencias, que en su momento fueron los alemanes y después a los intereses estadounidenses? Entonces, ¿en qué periodo? Interesante. Es sobre todo en el segundo, en la segunda, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que, como lo decía al principio, la Primera Guerra Mundial y Manuel Estrada Cabrera es de los periodos menos estudiados. O sea, en general, el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. A mi criterio, sí, habiendo escuchado y leído el trabajo del maestro Alejandro Conde, sé que es en la Segunda Guerra Mundial donde se da esta, ¿cómo se llama? Donde se les embargan los bienes a los alemanes. El caso más interesante para el caso de la primera es el caso de la empresa eléctrica, ¿sí? Es el caso de la empresa eléctrica. Y gracias, Tato, por la pregunta. Qué alegre leerte. Juan Diego Lemus, igual te felicita, y él pregunta sobre las consecuencias que tuvieron la migración alemana en el país. Bueno, en general, perdón, es que hay unos perros de los vecinos y están ladrando, entonces me están preguntando si son de aquí. Bueno, en general, sí se puede decir que gran parte del crecimiento económico que se da en la región, que se da en Guatemala, es gracias al capital que logran extraer los alemanes, ¿sí? Hay que recordar que tienen sus bemoles, por supuesto, porque está el tema de las exenciones de impuestos que se les regalan prácticamente a las tierras y que se les dan en grandes concesiones, ¿sí? Pero el asunto es que esto aunado a que tienen extensiones de impuestos, que tienen extensiones de importación y que cualquier empresa extranjera que quiera venir en esta época, pues tiene esa capacidad, que no paga impuestos por mucho tiempo y demás. El caso, por ejemplo, es este decreto de tratar de hacer navegable el río La Pasión nuevamente. Y esto tiene que ver con el fin de ayudar a sacar el producto de las fincas de los alemanes. Entonces, sí hay una forma que los alemanes hacen crecer la economía del país, ¿sí? Obviamente, esto en detrimento también de otro grupo, de las grandes mayorías indígenas de la región, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien, bueno, esas son las preguntas que tenemos al momento. Solo una, bueno, ese es un comentario. Con el asunto de la empresa eléctrica, que fue el detonante del golpe de Estado para Carlos Herrera, que fue el que no quiso venderlo en su momento, y es cuando el primer golpe de Estado patrocinado por la United Fruit Company en Guatemala. Sí, muchas gracias, Lore. Y es que además es interesante porque también hay que recordar que también los azucareros salen ganando durante esta época, ¿sí? Se pensaría que no, porque siempre se tenía la idea que el gobierno de Carlos Herrera Luna, como ustedes saben, era un gobierno muy honesto. Sabemos que pues tiene gran crecimiento económico la industria de la familia Herrera durante esta época, ¿sí? Pero sí se da como un proceso de mayor complicidad, ¿sí? Podríamos decirlo así, o que los van a contemplar mejor a los alemanes que a otro grupo, ¿sí? Aparece en una pregunta de Mildred Salazar. Vamos a ver. No, perdón. Vamos a ver, dice, ¿por qué vienen los alemanes a Guatemala o realizan las negociaciones con ellos? Lo que pasa es que Guatemala es como un lugar muy proclive para el cultivo del café. De hecho, se recuerdan que desde 1870, bueno, desde antes de la reforma liberal ya hay cultivo de café y se da, pues en la costa sur se dan las grandes plantaciones de café a finales del siglo, ya a finales del siglo XIX, la última parte del siglo XIX, se les comienza a dar las grandes extensiones de tierra en los Verapaces.
Entonces, esto es como el eje conductor de esto, ¿sí? La licenciada Galeotti pregunta, ¿a qué se debe la hegemonía alemana en nuestros países? ¿Y es por su capacidad económica o es por su liderazgo político? Yo creo que es una combinación, doña Naité, combinada con dos cosas. Una, hay que recordar que, si bien es cierto, Alemania es el último país, por así decirlo, que ingresa hacia la revolución industrial. Los alemanes van a proporcionar mejores créditos hacia las personas que quieran comprar cosas en Guatemala, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los casos importantes, y yo le digo porque yo de joven trabajé en una imprenta, yo recuerdo haber visto maquinaria alemana, que era maquinaria de 1890, 1880. Recuerdo haber leído las fechas en las máquinas de imprenta y que en pleno siglo XX seguían funcionando, siglo XXI seguían funcionando. Entonces hay que pensar, hay una legación, que era la embajada en este momento del Imperio Alemán en Guatemala, hay un encargado de asuntos económicos para la región y conceden buenos créditos, conceden mejores créditos que los ingleses, mejores créditos que las industrias estadounidenses, y con asesoría técnica. Entonces no solo venden la maquinaria que se necesita, por ejemplo, despulpadoras para café, maquinaria de imprenta y demás, sino las embajadas traen a las personas que van a vender los productos y que van a dar el soporte técnico para la época. Entonces, esto es una combinación: mejores precios, mejores condiciones, mejores créditos, y esto aunado a este liderazgo que van a mantener en la región. Entonces, la legación, en el caso de Guatemala, va a ocupar la región, y el encargado de negocios de la legación, que originalmente era el Imperio Prusiano y luego el Imperio Alemán, pues van a mantener con Guatemala. Muy bien. Tenemos una pregunta del Facebook que dice, ¿cuál fue el interés sobre el río La Pasión? Muy bien. Como lo expliqué anteriormente, el interés de hacer navegable el río La Pasión es poder exportar los productos que salgan de la región. Café, por ejemplo, ¿sí? Café, por ejemplo, hacia el sur de la región. Es decir, van a buscar una empresa, ¿sí? Esta empresa va a buscar hacer lo más cercano a lo navegable, donde ya no es navegable el río, para poder sacar los materiales, ¿sí? Entonces, yo creo que esa sería una de las ideas. Pero en general es buscar como nuevas fuentes, porque se recuerdan que para esta época el ferrocarril no está terminado, ¿sí? El ferrocarril no está terminado. Entonces es buscar como otras formas para poder sacar productos para la exportación, ¿sí? Bueno, entonces, Lorena, ¿sí algo más? Juan Diego, no, únicamente felicitaciones y es un gusto escuchar las reflexiones. Dice, aquí Estuardo Ovalle tiene otra. Los alemanes también tuvieron participación importante en la producción de cardamomo en la región de las Verapaces, aparte del café. Fíjate, Tato, que yo no investigué este proceso, porque a mí lo que me interesaba era ver las medidas de atracción de nuevos productos y de nuevas empresas, por así decirlo, hacia esta región. Pero seguramente tiene que ver con este proceso, ¿verdad? Hay que recordar que los alemanes en esta región van a buscar aquellas formas para atraer y hacer crecer la economía del país, obviamente. Esto, como lo decía en un primer momento, en detrimento de las poblaciones indígenas, que van a estar en detrimento. Marlene Garnica nos aclara que son posteriores, ¿sí? Sí, porque yo no leí nada de cardamomo en esta época, ¿sí? Bueno. Muy, muy bien. Te agradecemos bastante por tu presentación, tus explicaciones, una investigación bastante reveladora. Pues sí te damos un espacio para dirigirte a nuestro público. Bueno, muchísimas unas reflexiones gracias. finales.
Muchísimas gracias por venir a escucharme, por esta investigación que realicé. Creo que es importante estudiar los grandes procesos de la historia del país. Manuel Estrada Cabrera es de los grandes olvidados para la investigación. Como dicen varios autores, pues él se encarga de hacer que el gobierno, el papel quede bien, ¿verdad? Pero esto sí crea unas condiciones que es interesante para estudiar. Entonces creo que hay que estudiar más a Manuel Estrada Cabrera, porque además de ser el gobierno de los 22 años, es un gobierno que genera como ese quiebre entre el siglo XIX, ¿verdad? Y los ideales del siglo XIX y los nuevos principios del siglo XX. Y que justamente el periodo que le toca es el que, como dicen varios historiadores, rompe el paradigma del siglo XIX con la Guerra Mundial. Así que muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Antes de que nos despidamos completamente, queremos invitarlos para la próxima semana en nuestro ciclo de conferencias. Bueno, agradecemos mucho por acompañarnos en nuestra conferencia y con las debidas disculpas por los fallos que han estado habiendo, pero se van de nuestras manos. Muchas gracias y buenas noches.